Y como don Pedro, padre consentidor cual ninguno, adoraba a la chica, no deben extrañar ustedes que ella derrochara en 3 meses las rentas de un año, que recibiese directamente de París sus volantes, crinolinas castañas y postizos, y de Londres las bridas y las sillas con que se lucía en el paseo de Bucareli en magnífica yegua alazana que su padre había adquirido en la friolería de 500 duros. No deben extrañar a ustedes tampoco, si tienen en cuenta el ciego amor que Rojas profesaba a Cristina, que ésta declarara categóricamente que no aprendería música, pero que yo recibía el sueldo solo por ir a ejecutar ante ella lo más selecto de mi repertorio 2 veces por semana. No quiero alargar mucho mi relato y no habré de detenerme a describir a ustedes, fase por fase, la cristalización de mi amor por la hija de Rojas. Pero sí debo decirles que, a los pocos años de tratarla, era recibir mi sueldo de pianista. No tenía yo para la niña tal título, sino el de amigo íntimo, a quien hacía todas sus confidencias y con quien su padre la dejaba salir por doquiera. Esta costumbre y quizá el materno origen de Cristina alejaban a las visitas femeninas de la casa de don Pedro, pero teniendo él contenta a su hija y a la sucesora de la actriz, y haciendo buenas operaciones sobre hipotecas, importábale un pledo el prestamista que visitasen o no su casa, en la que rara vez estaba, gentes de alta alcurnia y de sexo amable. Suelo decir a ustedes que cada día, cada semana, cada mes que pasaba, iba yo enamorándome más y más perdidamente de Cristina. Ella fue la primera mujer a quien traté con intimidad. Ella me prefería, a pesar de ser un pobre pianista, a los gomosos que la asediaban. Ella fue, pues, mi Beatriz, porque en silencio la amé. Alentábame algunas veces don Pedro Rojas a declarar mi secreto con estas o semejantes frases. Para mi hija quiero un esposo trabajador y honrado, un muchacho a quien ella ame, aun cuando él sea tan pobre como Job. Ya me encargaré de enriquecerlo. Lo que interesa es que mi futuro yerno sea digno de Cristina y que se amen. Pasábanse los años, yo más y más enamorado de la niña, ella distinguiéndome siempre, y don Pedro alienta que alienta la llama de mis esperanzas y mis deseos. ¿Qué porvenir, qué porvenir vería yo en las lontananzas, señores? Exclamó casi sollozando Hernández Alcalá. Una mujer joven, elegante, rica, sin parientes, con la cultura y el talento necesarios para no ser marmota, pero tampoco bachillera. Qué porvenir, señores, qué porvenir de goces y de felicidad entreveía por las noches, cuando después de atravesar las calles de México, alumbradas entonces por amarillas y tristes luces de gas, entraba yo a mi pobre cuarto. Esperaba, pues, solamente estar seguro de ser amado por Cristina para declarármele, cuando comenzó a modificarse su carácter. Empezaron a asaltarla melancolías prolongadas. Pedíame versos, díjome que la encantaba Esprónceda, y una tarde me recitó íntegro el canto a Teresa. Si me sentaba frente a su piano, pedíame con instancias Chopin, solo Federico Chopin. La obra 66 de este músico hizo en tarde nublada llorar, llorar largamente sin que se pudiera saber el porqué de aquel abundante llanto. Alarmado y creyendo que Cristina amaba a alguien que no era yo, decidí en un paseo al campo declararme y saber por fin si era mi pobre persona o la de alguno otro la dueña de su corazón. Fue en octubre de 80 cuando tomé tal resolución y desde luego aceptó mi compañía para dar algunas vueltas por el bosque en su carretela. Porque debo también advertir a ustedes que con las primeras melancolías vínole a Cristina el horror por la equitación y la yegua inglesa pasábase en la caballeriza los días monótonos sin que su amita se acordase de ella. Acepto, pues, que Cristina me acompañara para el paseíto, solo que en vez de ordenar al cochero que nos condujera a Chapultepec, le ordenó que nos llevase por esa calzada polvosa y triste que conduce a Guadalupe Hidalgo. ¡Qué capricho!
pensé, y en voz alta dije a la niña cuando llegamos a la fea calzada. ¿Por qué prefiere usted esto tan árido a la exuberante vegetación del bosque? Porque la capillita que allá en el cerro se ve blanquear me atrae. Ojalá fuese un monasterio para encerrarme en él. ¿Cómo? Exclamé, llevando aquello a la broma. ¿Usted monja, Cristina? ¿Usted a quien jamás he visto ni siquiera oír misa? Sea usted franca conmigo, ¿algo le pasa a usted de algún tiempo para acá? ¿Está usted enamorada? ¿Y usted está enamorado? Me preguntó a su vez. Iba a contestarle. Viniéronme a los labios vocablos amorosísimos, pero ella, poniéndome su manecita sobre la boca, me obligó a callar. Mañana, dijo, mañana hablaremos muy largo, muy largo. Y ordenó al cochero volver a casa. Era un día límpido y espléndido. Por el nordeste aún se divisaba como inmenso cristal el lago de Texcoco, sobre el azul claro del cielo. Por el oriente, las gigantescas montañas nevadas destacaban sus albeantes arquitecturas, y tras de nosotros la capillita del Tepeyac, iluminada por el sol, se elevaba hacia el cielo como cirio pascual, que allí colocara a una generación de almas piadosas y sufrientes. No falte usted mañana, me dijo Cristina al despedirse, e inquieto, sobresaltado como aquel que sobre un número de la ruleta coloca su fortuna, me dirigí a mi tugurio, ansiando llegar al día siguiente. Fatigado Hernández bebió a tragos lentos su whisky, soda frío y después de enjugarse la frente y los lacrimosos ojos, continuó así su relato. El mañana deseado llegó, por fin, como llegan todos los mañanas, los deseados y los temidos. Solo que aquel mañana no era límpido y claro, como había sido el ayer. Soplaba ese viento frío que anuncia el invierno y el cielo, cargado de nubes, impedía que el sol alumbrase nuestro paseo. Cristina, muy pálida y ojerosa, abrigada hasta la barba, me recibió fríamente. Inquieta, me invitó a subir a la carreta y dio orden al cochero de llevarnos a la calzada. La fea calzada estaba polvosa y manchada. En el camino había una gris extensión de hojas secas que arrancó el viento de los árboles escuetos. Cristina, silenciosa, no abordaba el asunto pendiente. Yo, tímido, no me atrevía tampoco a obligarla a decidir a mi porvenir. Llegábamos ya muy cerca de la mística localidad llamada Guadalupe Hidalgo cuando me propuso. Caminemos un poco, me siento mal. Creí que la emoción de recibir mi secreto y el temor de que se enterara el cochero la obligaban a tomar la resolución de regresar a pie. Descendió del carruaje, ágil como en otros tiempos, y esperamos estar lejos de él para hablar. Impaciente yo, rompí el silencio. ¿Me permite usted contestarle a la pregunta que me hizo ayer, Cristina? Antes, me dijo, necesito hacer a usted revelaciones terribles. La niña a quien tanto amé, púsose entonces súbitamente pálida. Pero qué palidez, señores, no se definiría. Me pareció de espectro el color de su rostro. Sus pupilas iban a salírsele y tan luego como la vi palidecer, landé un alarido horrible. Oh, señores, aquel grito, aquel aullido único, desgarrante, aterrador, lanzado por la mujer que encerraba para mí toda la felicidad, lanzado en la calzada árida y polvosa, bajo el cielo repleto de nubes obscuras y el ruborcillo del viento y de las hojas secas que se caían, aquel alarido, señores, heló mi sangre y ha dejado en mi cerebro una huella indeleble, como la que en el cuerpo dejara un hierro calentado al rojo blanco. Desplomóse Cristina en mis brazos y, para que el cochero viniera en mi auxilio, púseme a gritarle. A la caída de mi amada sucediéronse unos cuantos segundos de rigidez, y la rigidez una asombrosa actividad en sus nervios. Primero, sacudimientos convulsivos del rostro. Después, formidables convulsiones en los miembros. Parecía querer cavar con los puños cerrados y los pies una fosa para enterrarse viva. Llegó en estos instantes el cochero y le dije, ¿qué hacemos tú? ¿Qué hacemos?
Pero aquel bárbaro, sin soltar las bridas de los alazanes magníficos, me contestó: Pues esperar a que se le pase, señor. ¿Cómo? ¿Usted no sabía que la niña Cristina era epiléptica? Sí, hace 3 años de esto. El rostro de Cristina ya no estaba pálido. Gesticulaba horriblemente. Tenía abiertos los ojos y fijas en mí aquella mirada de quien está a punto de expirar.